Y lo que compartimos allí fue una enseñanza acerca del arrebatamiento. Vimos en esa oportunidad que en estos tiempos finales hay una gran confusión en medio del pueblo porque hay distintas voces que hablan del tema. Unos dicen, bueno, el Señor va a venir al final de la gran tribulación. Otros piensan que va a venir por ahí por la mitad. Pero nosotros creemos que el Señor viene antes de la gran tribulación. Vimos nosotros que el Señor mismo entregó dos ejemplos que enseñaban esta verdad. Y esos ejemplos los podíamos ver nosotros en Lucas, donde el Señor hablaba y enseñaba diciendo, bueno, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta el día en que Noé entró el arca y luego vio el diluvio y todos perecieron. O sea, ahí vemos cómo el Señor saca a su Hijo de ese tiempo de juicio, lo libra para que luego el juicio de Dios caiga sobre los impíos. Luego el Señor nos entrega un ejemplo también allí en Génesis 19, donde nos habla de lo que ocurrió en los días de Lot, cuando el Señor libera a su hijo previa intercesión de Abraham, libera a Lot de lo que se venía sobre esa ciudad de Sodoma. Los ángeles lo sacan y lo ponen a salvo, porque él por sus propias fuerzas no podía. Dice que mientras él caminaba hacia el lugar de seguridad, él se detuvo en el camino. Y los ángeles le tomaron su mano y lo sacaron. Lo pusieron en un lugar seguro. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Sacarnos de este mundo que está destinado y condenado a la destrucción por causa del pecado del hombre. Pero aquellos que no comparten esta enseñanza de la Biblia están utilizando la misma astucia que usó Satanás en el desierto cuando tentó al Señor. Allí en Lucas, capítulo 4, no ese es el texto principal de hoy, pero quiero a modo de repaso nada más. En Lucas capítulo 4, vemos como el Señor, antes de iniciar su ministerio, dice la palabra que el Espíritu lo lleva al desierto. Y allí ayunó 40 días. Terminando esos 40 días, dice que él tuvo hambre. Y ahí aparece el enemigo a provocar la tentación. Y en el verso 3, el diablo le dice al Señor, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero el Señor le dijo, usando la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo el Señor ahí? Le refrescó la memoria al diablo, porque el diablo conoce la palabra. Entonces el Señor lo venció haciendo uso solamente de la palabra. Escrito está, le dijo. Como vio que no le resultó, el diablo lo intenta por segunda vez, y en el verso 6, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, le dice al Señor, postrado, me adorares. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, otra vez usó la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque escrito está. Es tan importante, hermanos, ahí el Señor utilizó la palabra de Dios, su palabra, como una poderosa arma. Dice la Escritura que la espada del Espíritu, cuando el cristiano conoce la palabra de Dios y la usa correctamente, puede defenderse de todo engaño que en estos tiempos abunda. ¿Y qué hizo Satanás cuando vio que no prosperaba en su cometido? Bueno, dijo él, usó otra estrategia, empezó a usar la palabra para intentar hacer caer al Señor. Y en el verso 9 de este capítulo 4 de Lucas,
Dice que Satanás llevó a Jerusalén al Señor y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, dijo Satanás. Se dejó la astucia. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y hoy día, hermanos, en que estamos en tiempo de abundancia y engaño, donde hay muchos apóstoles, muchos profetas que andan por ahí anunciando que la iglesia pasa por la gran tribulación. Unos están diciendo, otros derechamente no creen en el arrebatamiento. Pero otros que creen dicen, bueno, vamos a pasar por la gran tribulación, pero al final nos vamos. Otros dicen, no, por la mitad nos vamos. Y ellos utilizan la misma astucia del enemigo. Porque ellos no aceptan esta enseñanza del arrebatamiento pre-tribulación. Y ellos dicen que no, porque escrito está. Así dijo Satanás al Señor, porque escrito está. Y ellos también usan la palabra, porque escrito está. Y justamente de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a compartir un texto que se encuentra en Apocalipsis 7, 13 y 14. Ese es uno de los textos que ellos utilizan para intentar demostrarnos a nosotros que la iglesia pasa por la gran tribulación. Hay varios textos. Hoy día, por razón de tiempo, no vamos a mencionarlos todos, pero vamos a ver algunos donde ellos se apoyan para decir que el pueblo de Dios pasa por la gran tribulación. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Puede tomar asiento, amor? Ellos se basan en un texto como estos para decir que la iglesia pasa, porque aquí dice bien claro que estos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Dónde está el error? En no tener una comprensión al respecto de lo que está diciendo el texto. Por todos los pasajes que expusimos en la primera parte, que si usted se perdió puede todavía encontrarla para darle una repasada. La iglesia es librada del tiempo de juicio que se viene sobre la tierra. ¿Cómo entonces dice aquí que estos de vestiduras blancas son los que salieron de la gran tribulación? Ocurre que en ese periodo van a haber 3 grupos de personas que van a estar aquí durante el tiempo en que el anticristo esté gobernando este mundo. El primer grupo es este mundo inconverso que nada ha querido saber del Señor. El segundo grupo, que sí se queda acá también, es Israel. ¿Por qué? ¿Qué hizo Israel? No creyó, no recibió al Señor Jesucristo. Observe usted lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino al pueblo de Israel y ellos le dieron la espalda. Si usted observa lo que dice Juan 10:37, el Señor les habla nuevamente a ellos y les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero aún así no creyeron en el Señor. Ahora, cuando venga el anticristo, el pueblo de Israel lo va a recibir con los brazos abiertos. Ellos todavía están esperando al Mesías, a Cristo. Entonces, cuando se presente el engañador, ellos lo van a recibir.
le van a dar el lugar que no quisieron darle a Cristo. Y el Señor Jesucristo también lo profetiza, desde aquellos tiempos lo profetiza, y dice en Juan 5:43, de la siguiente manera: yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahí el Señor está profetizando la venida del Anticristo y cómo el pueblo de Israel lo va a recibir con los brazos abiertos. El tercer grupo, que estará en aquel tiempo de gran tribulación, son todos los cristianos que no estaban preparados en la hora del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, cristianos que no estaban velando, que no estaban esperando al Señor, que no estaban buscando a Dios, no estaban comprometidos con Dios, sino que vivían una vida bien light, un evangelio bien light, un poco cristiano, un poco mundano, que a veces estamos y que a veces no estamos, y la verdad las cosas no se estaban viviendo para Cristo, a pesar de que conocían que Cristo venía. No se prepararon, no estuvieron listos. Y todas estas personas, estos grupos que mencioné, van a estar en la gran tribulación. Ahora, estos son los que menciona Juan en este texto que leímos de Apocalipsis 7. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora bien, esto era una gigantesca multitud. Era enorme esa multitud. Si vemos el versículo 9 de este mismo capítulo 7 del Apocalipsis, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora bien, estas personas que estaban en aquel lugar recibieron la gracia, de alguna forma, por decirlo así, porque sabemos que el tiempo de la gracia termina después del arrebatamiento, después viene el tiempo de juicio. Pero Dios en su misericordia les concede una vez más oír el mensaje de Dios. Les da una oportunidad a todos los que están allí en ese tiempo, y por esa causa que esta gente obedece el llamado. El que se apartó de Cristo se vuelve, a pesar de que en ese tiempo servir a Cristo significa morir. O sea, ahora estamos en la gracia, ahora podemos servir con libertad, nadie le va a usted maltratar, a pesar que en este instante en varios países hay cristianos que son perseguidos, que son encarcelados, y muchos de ellos son muertos por causa del Evangelio. Me refiero a los países comunistas y a los países que son islámicos, que están sirviendo a Alá y que están ellos en la ley. Esos países son donde actualmente hay persecución y muerte para el cristiano, pero en general en el mundo el cristiano puede servir a Dios. El problema es que hay muchos cristianos que pueden pero no quieren. Entonces está desvalorizando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque pagó un alto precio y nosotros no somos capaces de esforzarnos un poquito, de sacrificarnos un poquito. Si consideramos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros no hacemos prácticamente nada, y lo poco que hacemos no lo hacemos, lo que debiéramos hacer. Entonces, por causa de ese descuido, los que estén en aquel tiempo tendrán ese tiempo de volverse al Señor, pero como ya no es tiempo de gracia, es tiempo en que van a tener que dar su vida por causa del Señor Jesucristo. Ahora, estas personas que se oponen a esta enseñanza en que la iglesia es levantada antes de la gran tribulación, dicen: bueno, ¿y quién va a predicar ahí? ¿Quién les va a hablar? Porque la iglesia es la que tiene esa tarea
De hecho, el mismo Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es una gran comisión que Él depositó en nosotros, en la iglesia. Entonces ellos preguntan, bueno, si la iglesia fue levantada antes, entonces ¿quién predicó? Y en ese punto ellos se basan también para decir de que la iglesia va a estar, porque son ellos los que van a cumplir esa tarea. Esa es la opinión de ellos. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Ellos van a recibir palabra porque Dios tiene reservados a aquellos que van a hacer esa tarea. Y no es la iglesia, porque la iglesia en este tiempo va a estar disfrutando en la presencia de Dios en las bodas del Cordero. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquí mismo en el capítulo 7, según los estudiosos de la Escritura, los que son encargados de proclamar el Evangelio son los 144.000 sellados. Bueno, ahí vamos a ver lo que dice la palabra. Capítulo 7 del Apocalipsis, capítulo 7, verso 2 al 4, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144.000 sellados son judíos, pero hoy día encontramos una secta dando vueltas por ahí conocida como los testigos de Jehová, y ellos dicen que en los 144.000 son de los testigos de Jehová. Entonces ahí tenemos ya un error garrafal, porque la Biblia dice claramente que son 12.000 de cada tribu, son todos judíos. Ahora, los estudiosos, ¿en qué se apoyan para afirmar que por el trabajo de estos esa multitud se convierte? Ellos se apoyan en el versículo 9, donde dice: después de esto, hacemos una pausa ahí. ¿Después de qué? Después de que fueran sellados los 144.000. Después de eso, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Se deduce entonces que después de que los 144.000 fueron sellados, después de eso aparecieron esta multitud de gente salva. Primero fue una cosa, después la otra. Estos 144.000 habían sido entonces los que proclamaron el Evangelio en el tiempo de gran tribulación. Pero aparte de ellos, también hay 2 testigos que Dios prepara para proclamar la palabra de Dios, y esto se encuentra en Apocalipsis 11, Apocalipsis capítulo 11, versos 3 y 4. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos profetizan, es decir, como profetas son portadores de la palabra de Dios. Y ellos profetizan 1260 días, son 3 años y medio. 3 años y medio donde habrá gran oposición de parte del anticristo a estos profetas. Dice que están vestidos de cilicio. El cilicio es una vestidura hecha de pelo de cabra o pelo de camello, que las personas que vestían estas ropas en la antigüedad se sacaban su ropa normal y se colocaban el cilicio, y eso le provocaba una especie de tormento porque le sarpullía el cuerpo entero, una comezón. Era una forma de manifestar la angustia interior, la manifestaban exteriormente cuando se vestían de cilicio.
Igual que en algunas oportunidades ustedes verán en la Escritura que, aparte del silicio, se sentaban en ceniza y se lanzaban las cenizas sobre su cabeza. Todo eso es una manifestación del quebrantamiento interior. Entonces estos hombres, por causa de la angustia que se estaba viviendo en ese tiempo, también vistieron silicio. Y Dios los utiliza por 3 años y medio. Verso 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando hablamos de los olivos, nosotros entendemos que los olivos son aquellos que son materia prima de la cual se extrae el aceite, y con ese aceite se encendían las lámparas. Estos 2 hombres estaban llenos de ese aceite espiritual que representa el Espíritu Santo. Estaban llenos del poder de Dios, ¿verdad? Y usted sabe que ese aceite se depositaba en la lámpara y la lámpara iluminaba. Y esa lámpara es la palabra de Dios que ellos portan para dar luz y entendimiento a los que están allí en ese momento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119, 105, me parece que está eso. Ahora dice acá, en el verso 5, aquí antes de entrar a ese verso 5, hay algunos que dicen que estos 2 testigos que vienen a profetizar en la gran tribulación podrían ser Elías y Moisés, por 2 razones. Porque estos 2 testigos tienen la facultad, el poder de hacer las mismas señales que hacían estos siervos de Dios en la antigüedad. Y la otra razón es que el cuerpo de Elías, o en este caso de Moisés, dice que fue muerto, pero nunca hallaron su cuerpo. Y en el caso de Elías, dice que Elías, Dios se lo lleva en un carro de fuego y sube, y el Señor lo arrebata. Entonces, como no vio muerte, muchos piensan que ellos son los testigos que vienen a la tierra en el periodo de la gran tribulación. Verso 5 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ese fue Elías, el que oró primero para que no lloviera y después oró para que lloviera en los días de Acab y Jezabel. Y dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangres. Y el que hizo esa señal fue Moisés en Egipto. Entonces existen esos antecedentes que hacen pensar a los eruditos que podrían ser estos 2 personajes los que van a estar presentes en ese periodo. Dice entonces que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, ellos no solamente traen la tarea de proclamar su palabra profética, sino también de herir la tierra con las plagas que Dios les ha permitido realizar, las obras y el poder que Dios ha depositado en ellos para que ellos puedan herir la tierra, dice aquí, con toda plaga. Y cuando, mire lo que son las cosas, eso ocurre en un tiempo de gran oposición, donde el anticristo está a sus anchas y no los puede tocar. Pero, dice acá, cuando hayan acabado, el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Con respecto a los 144.000, es muy probable que también, después de cumplir con su tarea, el anticristo los elimine. O sea, gente que Dios levanta para proclamar el evangelio, pero su fin va a ser muerte. Muerte. Ahora, eso lo podemos ver nosotros en Apocalipsis 13. Ahí está el anticristo, ¿verdad? Versos 6 y 7 dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios. Apocalipsis 13, 6 y 7. Abrió
abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando habla de vencerlos, se refiere a quitarles la vida. Entonces, por esa razón creemos que los 144.000, como los dos testigos, determinado su periodo que Dios les da para profetizar, van a ser muertos. Volviendo a los dos testigos, en Apocalipsis 11, una vez que el diablo los mate, verso 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cuando pensamos en el verso 8, Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué lugar fue crucificado? ¿En qué ciudad fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Pero aquí, la gran ciudad, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto. ¿Eso de quién está hablando? De la corrupción que hay en Jerusalén. Usted recordará en la primera parte, cuando hablamos acerca de la condición espiritual del mundo y cómo el movimiento LGTB está celebrando sus fiestas por todo el mundo, también vimos en Jerusalén ondear la bandera LGTB. ¿Se recuerda usted? Sí. Ahí también celebran esa fiesta del orgullo. Y esa fiesta se celebra todos los años durante el mes de junio. Y ellos son parte también de eso. Por eso se le llama Sodoma y Egipto. En ese lugar son muertos los dos testigos. Y dice que todos sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, estarán en la plaza de la gran ciudad. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, quedarán expuestos al ojo de todo el mundo. Usted sabe que hoy día la tecnología, las comunicaciones permiten que usted vea en forma simultánea un evento que está al otro lado del mundo. Con las transmisiones que hoy día se pueden realizar. Usted ve en directo todo lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y por 3 días y medio van a estar expuestos los cadáveres para que todo el mundo los vea. Y de esa forma el anticristo de algún modo va a estar mostrando que él tiene poder. Que el que no se somete se muere. Y los moradores de la tierra, verso 10, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos. O sea, la muerte de los dos testigos para ellos fue un alivio, fue una bendición, el motivo de alegría y gozo, y se mandaban regalos los unos a los otros. ¿Por qué tanto gozo? Aquí está en el mismo verso 10. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Amén. Miren qué cosa más linda. El Señor le dice a los dos que fueron levantados de la muerte, lo mismo que le va a decir a la iglesia. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Gloria al Señor. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Imagínese usted qué tremendo evento va a ser ese, cuando esos dos testigos, junto con los 144.000, estén llevando el mensaje y el enemigo esté hirviendo por matarlo, pero no puede hasta cuando cumplan con su tarea.
Pero Dios tiene a otros más que van a venir después de estos, a anunciar el Evangelio eterno, con la diferencia que el Dios no nos va a poder tocar, porque estos que vienen no son humanos, son ángeles. Lo podemos ver nosotros, Apocalipsis 14, verso 6. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primero entonces de estos ángeles lleva el mensaje del Evangelio eterno. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. La Babilonia es una estructura religiosa mundial que ha llevado al mundo entero a la idolatría y a fornicar contra el Dios del cielo. Porque dice la Escritura que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio, y en vez de darle gloria y honra al Creador, adoró a las criaturas. O sea, eso es idolatría en el fondo. Entonces, este espíritu de idolatría que está inserto en una institución religiosa mundial ha arrastrado al mundo entero a ese pecado. Y aquí el segundo ángel anuncia la caída de esta Babilonia. ¿Eso dónde está? Estamos en Apocalipsis 14, 6. Verso 8. El segundo ángel, el otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fue una fornicación espiritual. El hombre se prostituyó espiritualmente adorando cualquier cosa menos a Dios. Y el tercer ángel anuncia una promesa. Y esa promesa es juicio para todos los que se postren delante de la imagen del anticristo y reciban su marca. Se le está anunciando a la gente lo que viene y las consecuencias que recibirán aquellos que se postren delante del anticristo. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios. Entonces vemos como el Señor envía a los 144.000 sellados, envía a 2 testigos y finalmente 3 ángeles. Y esa tarea que ellos cumplen es fundamental para que se salve esa multitud que estuvimos mirando aquí en Apocalipsis 14. Vamos a ver, 7.13, perdón, Apocalipsis 7.13, donde decía, el anciano le decía a Juan: ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? ¿Esa multitud de dónde viene? Señor, yo no sé, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación. No es que haya sido la iglesia que estaba ahí, sino que los salvos fueron los que escucharon el mensaje de los 144.000 sellados, de los 2 testigos y de los 3 ángeles. Gente que del pueblo de Israel seguramente, a pesar de que al final del tiempo Dios los va a restaurar a ellos completamente, pero también tiene que haber habido muchos cristianos que se quedó en la gran tribulación. Y mucha gente que escuchó el mensaje,
Y ahí tuvo que reconocer a Cristo como Salvador. Y amados hermanos, ahí, a pesar de toda la evidencia bíblica que existe al respecto, hay mucha gente que todavía sigue engañada con el tema, porque el enemigo dice, no, porque en tal parte dice que van a salir de la gran tribulación. Entonces eso confunde a muchos, y es importante que entendamos quiénes son esos, por qué estaban ahí, cómo salieron de la gran tribulación, si el pueblo de Dios no estaba para predicar el Evangelio. Y ahí hay una respuesta en la palabra de Dios para que usted pueda tener una base y un argumento cuando alguien intente usted confundirle. Así como el enemigo fue al desierto y le dijo al Señor, escrito está, no. Si tú eres hijo de Dios, esto o aquello, no, porque escrito está. Cuando alguien a usted le trae una enseñanza que no se sujeta a la palabra, usted dice, no, porque escrito está. Y usted va a conocer la palabra y va a poder defenderse de todo argumento contrario al Evangelio. Ahora pensemos un poquito en esto, hermanos. ¿Qué pasará si ahora cuesta servir al Señor? ¿Cuánto más será en aquellos días? Es por eso importante que el pueblo de Dios se esfuerce, busque a Dios, se arrepienta de lo que deba arrepentirse, abandone el pecado que pueda tener en su vida y luche por agradar a Dios, porque si ahora es difícil, después va a ser peor, hermano. Va a ser mucho más difícil, mucho más duro, porque ya ahí no va a haber misericordia. Ahí el que es cristiano tiene que dar la vida, ¿no? Es la única forma, no hay otra. Por eso dice la palabra allí, que estos fueron los que no se doblegaron y dieron su vida por causa del Evangelio. Para ir concluyendo, amados hermanos, hay otros argumentos que algunos tienen para decir, bueno, si el Señor va a venir igual, yo creo que usted está equivocado, me pueden decir, porque la palabra dice, escrito está en tal parte, esto y aquello. Pero hay que tener el fundamento para entender por qué razón está escrito aquellas palabras. 1 Corintios 15, 51, miren lo que dice aquí. 1 Corintios 15, 51. Ya para ir concluyendo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo, ellos también lo utilizan para intentar demostrar que la iglesia va a estar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación se van a desatar 7 sellos, se van a tocar 7 trompetas y se van a vaciar 7 copas de la ira de Dios. Entonces ellos sacan la cuenta. Si son 7 trompetas las que van a haber en el tiempo de gran tribulación, aquí está diciendo claramente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice. O sea, ellos entienden que esto es en la 7ª trompeta. Y de ahí ellos dicen, no, el pueblo va a pasar, porque está diciendo que es la final trompeta. Después, toman Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. Dice la palabra de Dios ahí. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, observen, amados hermanos, pongan atención en este detalle. Dice, e inmediatamente, no dice antes de la tribulación de aquellos días, sino dice después de la tribulación de aquellos días. Ocurren varios eventos. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor,
las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo ocurre eso? Inmediatamente después. Pero en el verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El 31. Y ahí dicen ellos, está clarito, inmediatamente después de estos días. Entonces ellos, con ese texto, ellos creen que el verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, ahí está la iglesia, bueno. Al final de la gran tribulación, inmediatamente después de la gran tribulación. Esas son las cuentas que ellos sacan. Pero no es así. ¿Quiere usted entender el versículo donde dice el apóstol que a la final trompeta en un abrir y cerrar de ojos? Y este texto, que después de aquellos días enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Para poder entender lo que está escrito allí, le voy a invitar que no se pierda la tercera parte y final de este estudio. Así no nos alargamos más porque ya es un poco tarde. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a estar velando, orando, esperando al Señor y sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. El Señor les bendiga a todos.